Tema 12. El teatro hasta el año 1936. Apartado primero. El teatro comercial. El teatro comercial es aquel que triunfa entre las masas, especialmente dirigido hacia las clases acomodadas. Este se apega a las fórmulas heredadas del siglo XIX. Se trata de un teatro de evasión que evita tratar temáticas relacionadas con los conflictos políticos y sociales y se centra en tratar temáticas de la cotidianidad. En el teatro comercial de evasión conviven tres tendencias, que son la comedia burguesa, el teatro poético y el teatro cómico. La comedia burguesa se trata de un teatro costumbrista dirigido hacia la burguesía, los protagonistas de las cuales también suelen pertenecer a las altas esferas de la sociedad. Su máximo exponente fue Jacinto Benavente, con obras como por ejemplo Los intereses creados o la obra Lo Cursi. El teatro poético se escribe en verso y está directamente vinculado al romanticismo y el modernismo. Entre sus autores podemos destacar a Eduardo Marquina con su obra Hijas del Cid. Este teatro acostumbra a tratar temáticas históricas. Y por último, el teatro cómico. El teatro cómico es aquel que trataba temas intrascendentes, motivo por el cual presentaba una trama sencilla y de ambientación popular, con personajes de bajas esferas sociales. Los géneros más utilizados en el teatro poético son el sainete, el astracán y la comedia costumbrista. Como autores destacados podemos mencionar a Pedro Muñoz Seca, con su obra La venganza de Don Miedo. Apartado segundo. El teatro renovador. El teatro renovador fue el más influyente de la época, a pesar que sus obras rupturistas tuvieron poco éxito entre el público, debido a que no lo acababan de convencer. Cada autor de teatro renovador aporta un rasgo distintivo y propio con su obra. Así pues, vayamos a ver la aportación de cada uno de los autores más importantes. Para empezar, Unamuno denomina sus dramas drumas. Estos serían acciones reducidas a lo esencial, con densos diálogos cargados de reflexiones filosóficas. Un ejemplo de su obra sería Fedra. Luego, Azorín en sus obras tratará la presencia de la muerte, de lo simbólico, lo irreal y lo misterioso, como podemos ver en obras como Lo invisible. En el caso de la obra de Valle-Inclán, él aportará la figura del esperpento, además de una crítica sociopolítica como en su obra Luces de Bohemia. Ramón Gómez de la Serna también aportará obras vanguardistas, como es el caso de Los medios seres. Jacinto Grau cultivará la farsa tragicómica, con obras como El señor de Pigmalión. Pedro Salinas, perteneciente al grupo del 27, aportará un teatro humanista, como es el caso de Judith y el tirano. Rafael Alberti, también integrante del grupo del 27, cultivará, al igual que Gómez de la Serna, el vanguardismo, con obras como su obra Fermín Galán. Max Aup también añadirá vanguardismo a sus obras, a la vez que farsa caricaturesca, como por ejemplo en su obra Espejo de avaricia. Alejandro Casona aportará realidad poética en sus obras, como es el caso de su obra La sirena varada. Miguel Hernández escribirá un teatro comprometido, como en su obra Quién te ha visto y quién te ve. Y por último, García Lorca mezclará en su teatro tradición y vanguardia, en un teatro poético y de renovación de la tragedia, como es en su gran obra La casa de Bernarda Alba. Apartado tercero. El teatro de Ramón María del Valle-Inclán. Valle-Inclán nació a mitades del siglo XIX y murió a inicios de la Guerra Civil Española. Se caracterizó principalmente por su carácter bohemio e inconformista, y cultivó tanto la poesía como la narrativa como el teatro, destacando sobre todo en estas dos últimas. Su vida como escritor está marcada por tres etapas. En la primera de todas, conocida como el ciclo mítico, se centra en obras ambientadas en la Galicia rural, como es el caso de su obra Comedias bárbaras, donde habla del desmoronamiento del mundo arcaico ante el avance de la moderna sociedad capitalista, y en su obra Divinas Palabras, donde aparecen personajes con deformaciones físicas y morales. En su segundo ciclo, el ciclo de la farsa, usa un lenguaje popular y castizo, y acostumbra a animalizar los personajes de sus obras. Las situaciones que presenta son absurdas y suelen tratarse de sátiras políticas. Un ejemplo de estas sería la farsa de la enamorada del rey. Por último, su último ciclo y el más relevante de todos es el del esperpento. Valle-Inclán define el esperpento como el buscar el lado cómico de lo trágico de la vida y como héroes clásicos reflejados en espejavos cóncavos. Es decir, el esperpento es una visión deformada y grotesca de la realidad,
que entremezcla lo grotesco, lo real, lo trágico y la pesadilla. Se trata de una degradación de los personajes, en forma de burla y caricatura de la realidad, para hacer una crítica satírica de la vida. Y los personajes de España. Su obra más aclamada de este periodo es Luces de Bohemia, que trata la última noche de un personaje llamado Max Estrella, un poeta ciego y desengañado que pasa sus últimas horas por las calles de Madrid en compañía de Don Latino. Apartado cuarto. El teatro de Federico García Lorca. García Lorca nació a finales del siglo XVIII y fue fusilado por el bando nacional en el año 1936 por ser homosexual y republicano. Pese a su corta vida, tanto su obra poética como teatral ha tenido una gran relevancia en nuestra cultura. Su obra la podemos dividir en 4 periodos. El primer periodo fue el de sus obras iniciales, como bien pueden ser El maleficio de la mariposa o María Pineda. El segundo fue el periodo de farsas, con grandes obras como La zapatera prodigiosa o Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín, que tratan la temática entre los matrimonios de mujeres jóvenes y hombres de avanzada edad. El tercer periodo fue el de su teatro experimental, con obras como El público cargadas de simbolismo. Y su último periodo, el más aclamado, fue el de dramas rurales, con obras como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. La primera de todas, Bodas de sangre, habla del trágico final de una novia que es raptada por su antiguo amante el día de su boda. La segunda obra, Yerma, trata el tema de una mujer estéril que acaba matando a su marido. Y la última, La casa de Bernarda Alba, trata la autoridad de una madre que impone a sus hijas el luto. En esta última etapa, Lorca se centra en las protagonistas femeninas y en la ambientación rural andaluza, que suele acabar en un final trágico. Combina el verso con la poesía en toda su obra, aunque en sus dramas rurales especialmente, y sobre todo trata los temas que hablan del enfrentamiento de un individuo ansioso por ser libre contra la sociedad que le impone la tradición.